¿Se acuerdan de los mochaorejas? No el secuestrador, sino aquellos que emprendieron dar ejemplo con una campaña desorejando a los maestros. Sí, poco después de la guerra cristera se lanzaron contra los maestros rurales del cardenismo. Pues 2 presuntos ladrones en Irapuato, Guanajuato, 16 y 18 años, fueron castigados por un grupo autodenominado los que limpian Irapuato. Realizaron diversos cortes en las orejas en lugar de entregarlos a las autoridades municipales. Los jóvenes habían sido reportados por los padres de familia de criminales y parece que darles un ejemplo es esa forma. Pero es una barbaridad, es terrible, y es terrible que la autoridad no esté al pendiente, que estén más pendientes los ciudadanos. Desde luego esto es una salvajada y se debe castigar a los jóvenes que son delincuentes, pero en base a la ley, no pero con salvajadas ya peores. están hasta el gorro los habitantes de ciertos barrios y quieren que sean identificados. Antes los rapaban, ahora ya llegaron a una acción más enérgica. Y de casta le viene el galgo, ¿no? Nosotros sí teníamos la costumbre, entre los mexicas, de enchapopotar y emplumar a los delincuentes. Curiosamente no mutilábamos, los europeos sí mutilaban. No, hay en uno de los códices la reseña de un pueblo que es sometido por los mexicas y que como ofrenda llevan en un cesto las orejas de los dominados. Entonces está reviviendo nada más la costumbre. Sí. Oye, pero ya, por ejemplo, impactó mucho cuando en Veracruz, ¿no? Regresan a unos que les mochan las manos. Sí. Porque dicen eran secuestradores y rateros. Pero no fue Veracruz. No, Puebla. En Guadalajara. Los dejan en una carretera y sin manos. Pero mira, volvemos a ver que están apareciendo grupos justicieros. O sea, aparentemente son civiles que están hasta el tope de tanta injusticia, de que no encuentran respuesta entre las autoridades, pero es el riesgo de que no sabemos si algún día se llevan a algún inocente porque por la confusión ataquen a alguien que no cometió un delito y ya le hicieron algún daño. Todo el que pase por la carretera por ahí está... Si lo ven sospechoso, si le ven cara de maleante... En Irapuato hay un video en redes sociales y hay encapuchados advirtiendo: somos gente de Irapuato, estamos hartos de tanta inseguridad que se vive, hacemos un llamado, vamos a empezar a limpiar esta ciudad de asaltos, violaciones, robos a casa, habitación y extorsiones. Y ahí están los 2 chamacos adolescentes desorejados. Ese es el problema del famoso adelgazamiento del Estado. El objetivo que tiene el Estado es precisamente el imponer la justicia a través de las formas lícitas que una sociedad se da. Cuando hace 30 años empezó a hablar del Estado obeso y de que había que hacer el Estado más chiquito, se logró, y con eso se quitó todo el poder coactivo de las normas, y estamos viendo cómo ahora es la propia sociedad la que toma en sus manos. El problema es que se da sus propias normas, que muchas veces significan una involución. El ser humano, aunque uno no lo crea, ha evolucionado para bien. Es cierto que todavía somos unas hordas crueles que a veces imponemos penas terribles como puede ser la mutilación, el amputamiento de un miembro, es cierto, pero cuando menos ahora está mal visto. Antes estaba bien visto.
Antes eso era lo adecuado y lo que debía de hacerse. Quiere decir que vamos mejorando cada vez más. Entonces, en el momento en que el Estado en una sociedad desaparece, todo vuelve hacia atrás, hacia una pequeña involución que esperemos que sea superada pronto. ¿Cuánto hace de los escuadrones de la muerte? Aquellos que en Brasil empezaron a eliminar chamacos de ciudades perdidas para que cuando crecieran no fueran convirtiéndose en criminales. Hace 50, 60 años era un tal Lacerda, que era el gobernador de Guanabara, que era el estado en donde había estado la capital, que era Río de Janeiro, que ya no lo era. Y esos escuadrones, no, hay unos que hemos tenido más cercanos. En Honduras, hace que será 3 años, supimos de que por ahí circulaban algunos, iban eliminando igual adolescentes que veían como delincuentes en potencia, y antes de que esto prolifere, se los acababa. Dicen que es como conseja, ¿no? En Oriente Medio, mátenlos antes de que dejen crías. Porque se da por hecho que van a recibir la misma educación y van a hacer el mismo problema o peor. Pero está mal visto. Mundialmente hay una conciencia casi universal auspiciada por los derechos humanos que critica este tipo de situaciones. Antes no era criticable. Las sociedades espartanas podían tranquilamente, si ya tenían una niña y nacía otra, como no necesitaban niñas, necesitaban hombres para la guerra, las ponían afuera de su casa y dejaban que se murieran de frío. Y no era un problema para la sociedad, no estaba mal visto. Ahora, cuando menos, sí sucede, pero está mal visto. O sea, sí hay una evolución de la conciencia humana, a lo mejor no la vemos. Y otra de las cosas, las realidades sociales no se dan linealmente. Siempre hay pequeños retrocesos para impulsarse hacia arriba. Esa se llama ley del progreso por ciclos, por saltos. César, ¿qué no estás viendo a tu alrededor? ¿Cuántas calles hay obstruidas para el libre tránsito? ¿Cuántos letreros ves ahí en donde amenazan de muerte, de tortura y hasta de linchamiento? Y aquí en la capital. Claro. Pero no está todo eso ya no obedece a esa involución que tú señalas. La verdad es que no lo vemos mal, porque si lo viéramos mal, los propios grupos que ponen esas mantas no los pondrían. Los linchamientos se han vuelto tan frecuentes que estamos viendo que esa misma barbarie permanece y la gente lo ve con buenos ojos, porque creen que así van a limpiar sus barrios de delincuentes. Pero no está institucionalizado. Antes teníamos, por ejemplo, los juicios de ordalía. Pero ¿quién dijo que está institucionalizado? Bueno, Dios eso mío? quiere decir que la sociedad no lo reconoce como válidos. Por supuesto que es una barbarie y es una crueldad. Ustedes imagínense los juicios de ordalía. Bueno, espérame, o hablas tú, hablo yo, hablamos. Pero estás recurriendo hasta Esparta, imagínate. Cuando la barbaridad de esa chamaquita que acaban de ejecutar de 11 años por un microbusero que ya había estado detenido por la misma razón y lo soltaron. Y ahora el papá fue por ella en bicicleta a la escuela. Los agarró el agua. Y mira, hija, vete en este colectivo para que no te mojes. Terrible. Sube a la niña. Él se va en la bicicleta hacia la casa y ven que no llega, salen a buscarla y en ningún lado. Ahora están haciendo hasta responsables a los mismos checadores, porque ellos reciben una lana cada determinadas paradas. Dicen, ¿cómo nadie se dio cuenta o nadie fue para revisar en los camiones a quién llevaban? Tienen la responsabilidad de ver cuántos pasajeros llevan, en qué condiciones, qué ha pasado, pero no, ellos nada más están tomando según el tiempo, recibiendo dinero y... parte de un círculo vicioso. Los padres clamaban porque se inspeccionaran todos los transportes porque el papá la subió. Así que identificó perfectamente la línea a la que pertenecía ese transporte y nadie les hizo caso. Lo acabamos de ver. ¿Qué destino hubiera recibido
el individuo de ser sorprendido de inmediato. Linchamiento. Y nadie en el pueblo lo hubiera visto mal. Nada más imagínense Pedro el Cruel. Manda a hacer su catedral, le gusta cómo quedó, porque los arquitectos tenían mucho miedo de que no les gustara. Le gusta, y como le gusta, le manda a sacar los ojos a los arquitectos para que nunca puedan hacer una obra igual. No, pues por eso era Pedro el Cruel, no Pedro el Generoso. Sí. Pero yo creo que esa es otra situación. Lo que estamos viendo es un fenómeno social que nos está llevando a la desesperación. A la desesperación. Es lo que sucede en una escala diferente, pero que está sucediendo con los que matan a los ladrones en los camiones, Héctor. Sí. Al que saca la pistola y les da, se convierte en un héroe anónimo. Pero los que van en el transporte lo protegen y le dicen, váyase, y ya que se fue, entonces avisan. Entonces ya no lo estamos viendo mal. Y no estamos en el tiempo de Pedro el Cruel. No. Es capaz el vengador anónimo de tirotear y dejar muertos a 2 o 3 de los asaltantes y la gente los protege. Hemos llegado a una situación desesperante. Acabo de volver a ver la del vengador anónimo. Hace años que no la veía. Y al final lo agarra la policía. Encuentran el arma y encuentran que... Sí. Bueno, porque lo hieren unos criminales. Entonces va el jefe de la policía y le dice, no te vamos a hacer nada, pero tienes que salirte de Nueva York. Tienes que irte a vivir a Chicago o otro lado. Pero no te vamos a hacer nada. Protegido. Claro.